Nuevamente saludos para todos mis amados hermanos. Por favor les ruego y nos pongamos en pie para la lectura de la palabra. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora reconocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Oremos, iglesia. Amado Padre, en esta mañana tenemos frente a nosotros este maravilloso texto que da final al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Te rogamos que por tu Santo Espíritu nos guíes en esta mañana, para que entendamos el maravilloso y excelso rol de tu Hijo en la historia de la humanidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, porque aquí el único importante eres tú, bendito Dios. Es tu precioso Hijo Cristo el centro de todo, y tu Santo Espíritu. Ayúdanos en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Recordamos entonces que este texto de hoy es la continuación de la conversación que tenía Jesús con aquellos que habían creído en él, pero solo de una manera superficial. A medida de que se desarrolla este discurso, se hizo evidente que estos hombres no eran verdaderos discípulos, como lo vimos ya en el sermón pasado, pues ellos no permanecían en la voluntad de Dios. Ellos eran altivos, eran orgullosos y no estaban dispuestos a reconocer con humildad que necesitaban ser liberados del pecado. Asumieron que su posición ante Dios estaba segura, porque ellos descendían físicamente de Abraham, de un linaje físico. Jesús llegó al corazón del asunto y expuso los contrastes entre verdaderos y falsos discípulos, que fue lo que vimos en el sermón pasado. Sus palabras penetrantes dejaron en claro que estos hombres no eran libres, sino esclavos del pecado. Estos hombres no amaban la verdad, sino amaban la mentira. Demostraron que Abraham no era su padre, porque no hacían las obras que Abraham hacía. De hecho, Jesús dejó claro tajantemente que su padre espiritual no era Abraham. Él les dijo a ellos: su padre es el diablo. Esto nos lleva a nuestro texto de esta mañana.
A medida que los judíos responden a lo que se dijo anteriormente, está muy claro que Jesús no se equivocó en su evaluación. Incapaces de refutar entonces los argumentos de Jesús, empezaron a atacar a su persona. Ya entraron en el campo de la deshonra a la persona de Jesús. Y finalmente, como veremos, recurrieron incluso a la violencia física, anticipándonos de esta manera lo que más adelante le pasaría a nuestro amado Redentor. Esta mañana el título del sermón es El rechazo del incrédulo ante la verdad revelada, parte 2. Ya la parte 1 la vimos. Y hoy veremos los dos últimos puntos de este sermón. Les recuerdo entonces los primeros 3 puntos para que lo tengan como referencia. El primer punto del sermón pasado fue un insulto al Hijo. El segundo punto fue una promesa en medio de esos insultos. Y el tercer punto fue la superioridad de Cristo sobre Abraham. Bueno, hoy veremos las dos últimas razones por las que el Hijo debe ser honrado. Y son las siguientes: la declaración suprema de la deidad de Cristo. Y quinto, un acto irracional. Empecemos inmediatamente. Miren, si nosotros entendemos la naturaleza de la relación de Cristo con su Padre, la razón por la cual vino y la verdad sobre quién es, deshonrar al Hijo debe ser para nosotros impensable, si tenemos claro esto. Deshonrar a Jesucristo es el colmo de la locura del hombre, porque pone en peligro su alma. Al mirar la cuarta y quinta razón en el día de hoy, y por qué el Hijo debe ser honrado, espero, amada iglesia, que eso se haga aún más evidente para nosotros. ¿Por qué debemos honrar a Cristo? Entonces, la declaración suprema de la deidad de Cristo, nuestro primer punto hoy. La cuarta razón por la que el Hijo debe ser honrado, de acuerdo con el texto de esta mañana, es que el Hijo es eternamente del Dios eterno. El Hijo es eterno, como el Padre es eterno. Vemos una declaración aquí de la eternidad de Cristo, al expresar que antes de Abraham, Él ya era. Leamos nuevamente el texto. Dice: Abraham vuestro padre, le estaba diciendo a todos estos judíos que lo estaban vituperando. Dicen: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es tremendo, mis hermanos, el hecho de ver que estos eran conocedores de la ley, minuciosos en conocer el texto de la ley, pero no entendían la profundidad de las palabras de Cristo. Cuando Él les decía que antes de Abraham Él ya era, les estaba hablando claramente de su eternidad, que Él era eterno. Cuando Jesús dice vuestro padre Abraham, esto no es una contradicción con lo que dijo en este mismo capítulo, en los versículos 39 y 40. Yo se los recuerdo. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es vuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme. Amigos, he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Allí Jesús estaba cuestionando la veracidad de Abraham como el padre de ellos, porque Abraham se gozó de ver el día de Cristo. En cambio, estos querían matar a Cristo. No hacían lo que Abraham hizo. Aquí Cristo les está señalando esta incoherencia de su confianza en ser descendientes de Abraham, pero a su vez rehúsan honrar a su Mesías como lo hizo Abraham mismo. Es clara la incoherencia de ellos. El punto de Jesús es claro aquí.
Aunque Abraham había vivido mucho antes de la época de Cristo, hablando corpóreamente, y el cumplimiento del evangelio prometido, por fe, Abraham vio a Cristo y vio su futura muerte y resurrección, y Abraham se regocijó. Todo esto por fe. Entonces, de ninguna manera Abraham deshonró al Hijo. La fe de Abraham le permitió ver su futuro Mesías, le permitió creer en sus promesas y le permitió guardar su palabra. Abraham guardó la palabra, era obediente a la palabra. Entonces, el honor de Abraham al Hijo demostró que era un verdadero discípulo. Y estos no lo eran, porque no hacían lo que supuestamente debían hacer por ser hijos de Abraham. Pero Jesús estaba apuntando, amados hermanos, a una verdad mucho mayor cuando dijo que Abraham lo vio. Estaba sacando una respuesta de los judíos que permitiría a Jesús hacer una de las afirmaciones más claras de su deidad en las Escrituras. ¿Cómo así? Jesús tira como el cebo y los judíos lo mordieron. ¿Cómo así? Como pudiste haber visto, a Abraham aún no tiene 50 años. O sea, ¿cómo pudiste verlo si uno tiene 50 años y Abraham murió hace más de 1600 años? La respuesta que Jesús les dio fue tan clara como ofensiva. Esto fue evidenciado por el deseo inmediato que ellos tuvieron de matar a Cristo, de apedrearlo. Pero antes de que podamos entender la magnitud de lo que Jesús estaba diciéndole a estos incrédulos, necesitamos ver algo en el Antiguo Testamento, durante la época de Moisés. ¿Y qué es? Bueno, miren, en el libro de Éxodo, después de que Egipto esclavizó a los judíos por más de 400 años, cerca de 400 años, 430 años exactamente, se nos dice que Dios recordó su pacto con Abraham, Isaac, Jacob y levantó a Moisés. Como sabemos, Moisés fue criado por el hijo del faraón, ¿lo recuerdan? Fue criado por el hijo del faraón y finalmente Moisés se convierte en el libertador de la nación de Israel de la esclavitud egipcia. Ahora, antes del gran éxodo, sin embargo, pasaron 40 años viviendo en el desierto, de haber huido de la casa de Faraón y de las comodidades en las que creció. O sea, Moisés creció como un rey, como un príncipe, tenía todas las comodidades, pero cuando fue llamado, cuando Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, lo llevó al desierto por 40 años más, mis amados hermanos. Y estos 40 años fueron de preparación. ¿Y qué pasó durante este tiempo? Miren, Dios se le reveló a Moisés. Y espero que recuerden la zarza ardiendo. Ahí se le reveló Dios a Moisés. Y después de mandar a Moisés a sacar su pueblo de Egipto, Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre. Como bien sabemos, en Éxodo 3:14 dice la palabra de Dios. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y en el versículo 15 dijo: además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Miren, en hebreo hay una conexión entre el nombre yo soy y Yahweh, que se traduce como Señor. Este era el sagrado y santo nombre de Dios revelado a Moisés a través de la zarza ardiente, donde a él se le mandó a quitar las sandalias
porque estaba en un lugar santo, una tierra santa. Miren, los judíos tenían el nombre de Dios en gran honor. Incluso ellos no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Así que, con ese trasfondo que les he dicho ahora de Moisés, espero que podamos comprender cuán ofendidos estaban los judíos de la respuesta de Jesús. Porque Cristo, en el versículo 18, cuando Él les dijo, la verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. O sea, Cristo les estaba diciendo a estos judíos, yo soy Dios. Y eso los ofendió tremendamente. Yo soy Dios. Jesús no podía haber sido más claro, pero esto los ofendió tremendamente, porque ellos lo conocían, porque había nacido en un hogar humilde, porque corpóreamente era hijo de un carpintero. Pero ellos tenían todas las señales en la Escritura, y ellos sabían que el Mesías ya estaba entre ellos, pero su orgullo no les permitía honrar a Él, a quien tenían enfrente. Miren, no solo estaba hablando las palabras sagradas que Dios había hablado a Abraham su padre, sino que Jesús también estaba afirmando que Él mismo era Dios. Les estaba diciendo que Él era, que Él es y que siempre ha sido Yahvé también, el Dios eterno del pacto que ellos decían conocer y adorar. Pero estos judíos, a diferencia de Moisés, no temblaron en su presencia y tampoco se quitaron las sandalias como Moisés lo hizo en aquella figura de la zarza ardiente. Más bien recogieron piedras para matar a su Mesías, para matar a Dios encarnado. El Evangelio de Juan comenzó con la asombrosa afirmación, y espero que lo recuerden, de Jesús, cuando dice que el Verbo no solo estaba con Dios en el principio, sino que era Dios. ¿Y el Verbo quién es? Cristo. Y que se hizo carne y habitó entre nosotros, amados hermanos. Aquí en este relato se está reiterando esta afirmación, cómo Jesús revela su deidad a los judíos en ese momento. Miren, muchos han tratado de explicar estas palabras diciendo que no significan que Jesús estuviera afirmando que era Dios, pero no hay otra explicación adecuada y coherente con las Escrituras. Solo este entendimiento explica la respuesta inmediata y violenta que tuvieron los judíos cuando Jesús dijo, yo soy. A los ojos de los judíos, Él estaba blasfemando el nombre de Dios. Porque recuerden que ni ellos se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Porque ningún hombre podía decir lo que Jesús dijo sin serlo. De hecho, nadie había dicho que Él era Dios, pero Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Jesús no era un hombre corriente, era Dios eterno en la carne. Fue la segunda persona de la Trinidad vestida de humanidad. El tan esperado Mesías judío, que vino a su pueblo por sus pecados, tal como lo había prometido. Estos judíos no reconocieron ni honraron a su Mesías, y así deshonraron tanto a Dios el Hijo como a Dios el Padre y a su Santo Espíritu. Es aquí donde debemos entender por qué el Hijo debe ser honrado, iglesia. No debe ser honrado solo porque honra al Padre o porque el Padre lo honra. Debe también ser honrado no solo porque nos salva o de la muerte o porque conoce al Padre íntimamente. El Hijo debe ser honrado porque es Dios eterno. Es que aún no hemos entendido la condescendencia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Por qué tenía Dios que mandar a su unigénito Hijo? ¿Por qué tenía que encarnarse y morir por la culpa de tu pecado y el mío? Él no tenía por qué hacer esto.
pero lo hizo, iglesia, porque la Biblia dice que Él nos amó primero a nosotros. Aunque es verdaderamente hombre, nuestro Jesús no es solamente verdaderamente hombre, también es verdaderamente Dios y es digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria, ahora y para siempre. Miren, aquellos que no lo honren, arrepintiendo de sus pecados y que no crean en su nombre, no serán salvos de la muerte eterna. Y aquellos que lo honren y se aparten de sus pecados y creen en su nombre por medio de la fe, no perecerán eterna vergüenza y castigo. Amada iglesia de Pueblo Nuevo, honrar a Cristo no trata de ser como estos judíos fariseos que creyeron superficialmente en Jesús como un maestro, no como el Mesías prometido en el que ellos idolatraban pero no cumplían, porque ellos no esperaban a un Mesías que llegara en un burrito. Ellos esperaban a un rey todopoderoso que los fuera a libertar con su ejército de soldados y caballos, aún con su mirada puesta en las cosas de esta tierra. Honrar a Cristo, quien es todo, por quien todo subsiste, es fundamental y es una evidencia de la verdadera fe. A Abraham Dios le puso una gran prueba con respecto a su hijo Isaac, y sí que fue obediente. A ti y a mí se nos pide que seamos verdaderos creyentes, se nos pide coherencia, se nos pide que temblemos ante la maravillosa y completa palabra revelada, la cual es la norma de conducta que debemos asumir todos los que decimos ser cristianos. Se nos pide que nos alejemos de todo aquello que niega a Cristo, iglesia. Miren, cuando nosotros decimos que somos cristianos, pero con nuestros actos negamos la eficacia de lo que Cristo hizo en nosotros, estamos siendo peores que estos que querían matar a Jesús. Cuando después de tanto tiempo de nosotros estar expuestos a la predicación de la palabra fiel de Dios y vemos que nuestro testimonio es uno que no concuerda con la fe que profesamos, entonces estamos confirmando que somos falsos creyentes. Cuando en tu barrio, amado hermano, amada hermana, los vecinos que no creen en Cristo ven que sigue siendo el mismo hombre, que sigue siendo la misma mujer, o el mismo joven contencioso que busca pleito, ¿por qué tú creerías que ellos, los que están sin Cristo, van a querer venir a la iglesia? Si ellos no ven que tú has cambiado, si ellos lo único que ven es hipocresía de tu parte, que vienes nomás los domingos a llenar una silla. Así que corrijamos nuestra manera de vivir. Miren, hoy estamos viendo por las Escrituras Sagradas que aquellos que creyeron en Jesús no eran verdaderos hijos de Dios. Recordemos también lo que dijimos en el sermón pasado. Los demonios creen y tiemblan. Y ellos no son cristianos. Así que nuevamente les digo que nos examinemos cada día. Y es que nos conviene examinarnos cada día. Que cambiemos nuestro comportamiento para que no recibamos una sorpresa cuando partamos de este mundo y nos digan, porque es posible que nos digan, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, y seamos echados al lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere. No nos engañemos, hermanos, diciendo que somos cristianos si hacemos lo que el mundo hace. No tendremos nada que reclamarle al Señor cuando Cristo venga como juez a juzgar y Él nos diga, no te conocí porque eras un hipócrita, decías ser cristiano pero
no amabas a tu hermano, eras adúltero, mentiroso, fornicario, practicabas el homosexualismo. Vayamos a nuestro segundo punto, un acto irracional. Dice el texto del versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Se fue. Estos hipócritas consideraron blasfemo a nuestro Salvador. Ellos consideraron blasfemo a Cristo. No se imaginaban lo que estaban haciendo. Y entonces quisieron apedrearlo, conforme a lo estipulado, a lo que se encuentra en Levítico capítulo 24, versículo 16. Y yo leo para ustedes. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Eso decía Levítico. Aunque la costumbre y ley contemplaba que antes de hacer esto que nos está diciendo Levítico, ellos tenían que ser sometidos a un juicio, a un debido proceso. Pero vemos que aquí estos se sintieron tan ofendidos que no querían hacer ningún debido proceso y lo querían matar enseguida. Eso era lo que querían hacer con Jesús, porque el apedreamiento era después de hacerles el juicio. O sea, ellos querían adelantar todo esto, pero mis hermanos, este texto también nos está mostrando a nosotros lo que realmente iba a pasar con Cristo. Porque si hay alguien que fue juzgado de la manera más injusta, aparte porque nunca pecó, fue Cristo. A Cristo no se le cumplió el debido proceso. La ley decía que las personas no podían ser puestas presas ni capturadas en la noche. Cristo lo capturaron en una noche. Él le pusieron los testigos falsos que usted menos se imagina. Pero nada de esto se escapó de la voluntad del Padre. Bueno, por eso en este punto de nuestro sermón hoy lo hemos llamado un acto irracional. Pues aquellos que quedaron sin argumentos ante la inexorable sabiduría de nuestro Rey, ellos no tuvieron, como dice uno coloquialmente, no tuvieron de otra, sino que proceder de manera irracional. Y esto también pasa hoy día. Muchos de nosotros somos tercos, muchos no tenemos ni queremos ser enseñados por la verdad, porque el ego no nos lo permite. La palabra de Dios es sabia, mis hermanos. El sabio es corregido y ama la corrección, pero tú corriges al necio y te quiere escarnecer. Lo mismo le estaba pasando a nuestro amado Cristo. Claro que con unas connotaciones mucho más grandes y amplias. Y vuelvo y les digo, ¿acaso no somos peores que aquellos que somos expuestos a estas verdades ya reveladas y seguimos siendo los mismos sin cambiar? En favor tienen aquellos fariseos que no tenían aún la voluntad revelada de Dios como tú y yo la tenemos hoy. Tú y yo tenemos hoy el Antiguo y el Nuevo Testamento, la voluntad plena revelada de Dios. Y aún así, seguimos siendo lo que somos. No queremos cambiar. Creemos que nos podemos burlar de Dios. Miren, el Señor hasta el día de hoy ha tenido misericordia. Miren, el Señor hasta el día de hoy ha permitido que tú y yo nos levantemos, que estemos respirando, que veamos a nuestros seres amados, que tengamos techo, salud, vida. Pero un día, iglesia, lo dice la Escritura, la misericordia ya no estará entre nosotros. Y aquellos que siempre negaron a Cristo, no solamente con su boca, sino con sus palabras, en aquel gran día querrán que las piedras les aplasten, porque no soportarán la santidad al ver a Cristo cuando Él venga a juzgar. Dice la Escritura, buscarán la muerte y no la hallarán. No la hallarán.
Aún estamos a tiempo, hermanos, aún estamos a tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos muchas veces? Llenar una silla, pero nuestras vidas siguen siendo las mismas. Miren, amados, el amor de Cristo era tan evidente cuando incluso respondía a estos que le querían matar. Jesús se volvía repetitivo, porque si leemos los textos de Juan capítulo 8, vemos que Jesucristo era repetitivo, y esto lo hacía con un solo fin. Nadie tendrá excusa. Nadie podrá decir, a mí nadie me habló de ti, Cristo. A mí nadie me habló de ese evangelio. Pues no, en el cielo se te dirá. El 1 de febrero, un siervo inútil mío te habló del evangelio. No tenemos excusa, mi hermano. No tenemos excusa. Entonces vemos que Jesús era repetitivo, mostrando la voluntad de su Padre, quien no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Pero tristemente, hermanos, no todos serán salvos. No todos serán salvos, porque no todos aman a Cristo y tampoco lo amarán. Y por eso cada sermón y mensaje a la iglesia de Cristo y hoy a la iglesia de Pueblo Nuevo es repetitivo, porque Cristo era repetitivo, porque Cristo hacía énfasis en que debemos dejar de pecar. Y yo también estoy obligado a decirles a ustedes que dejen de pecar, que se comporten como hijos amados, que se comporten como verdaderos creyentes. Porque en todo esto el único que debe ser glorificado es nuestro amado Cristo. Él, el único que se merece toda honra. Debemos cambiar nuestra manera de vivir para que no seamos como aquellos que querían matar a Jesús. A Él, nuestro Rey, quien murió por una única vez y para siempre. Miren, su sacrificio fue suficiente. Él no va a morir nunca más. Él murió por una vez y para siempre. Y su bendita sangre nos limpió por una vez y para siempre. No tenemos que andar limpiándonos cada rato con la sangre de Cristo diciendo tiene poder. Ciertamente tiene poder, pero no nos limpió por una vez y para siempre. No tenemos que andar matando a Cristo cada vez que pecamos. O nos arrepentimos o no nos arrepentimos de nuestros pecados. Recuerden, Él ya vino como cordero. Él fue crucificado, pero vendrá nuevamente como juez. Ya no vendrá como cordero y vendrá a juzgar, porque el Padre le ha dado toda autoridad para que juzgue a las naciones de la tierra. Cuando vemos la actitud de estos que querían apedrear a Jesús, vemos la confirmación de lo que el mismo Jesús les dijo. Cuando Cristo les dijo, ustedes son hijos de Satanás, porque hacen la voluntad de él como fue desde el principio un homicida. Entonces vemos el desesperado poder del pecado de Satanás sobre estos fariseos que también querían matar a Jesús. Siguiendo con el texto nos dice, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Miren, nos podemos preguntar lógicamente, si había una multitud y lo tenían rodeado, ¿cómo Jesús escapó de sus manos? ¿Cómo? Y vemos que hay una palabra original cuando se dice aquí en el texto que atravesó por medio de ellos, que viene del griego ekrube, que significa fue escondido. Jesús fue escondido. Su Padre usa, aquí vemos que Dios mismo usó a la multitud, a la poca multitud que les deseaba el bien y lo protegió. Y definitivamente nadie le podría hacer daño si el Padre no lo permitía. Además, no era su hora, aún no era la hora de ser crucificado. Tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Pero por otra enseñanza podremos encontrar en esta parte del texto, haciendo una analogía,
lo que dice Proverbios 28:12 y 28:28. Y esto es un mandato para nosotros también. ¿Qué dice Proverbios 28:12? Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Y el Proverbios 28:28 dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Estos textos de Proverbios que les acabo de leer nos hablan acerca de la prudencia cristiana, de la prudencia que debemos tener los creyentes, de la prudencia que tiene un hombre sabio. Y sabemos que el hombre es sabio por la sabiduría que se encuentra en la bendita palabra de Dios. No somos sabios en nuestros propios conceptos. Entonces, acerca de esta prudencia cristiana que debe tener un hombre sabio, y no es que Cristo, mis hermanos, temiera y se avergonzara y que en ese momento él saliera corriendo temeroso. No, de ninguna manera. Sino que, como les dije, su hora no había llegado. Y así también pasa con los mártires que tuvo Cristo, los mártires de Cristo. Él tolera la huida de sus ministros y su pueblo en tiempos de persecución en algunas ocasiones. Pero llegado el día y la hora, afrontarán su martirio por amor al Evangelio y a Cristo mismo. Miren, tenemos otros ejemplos en la Biblia. El Señor escondió a Jeremías y a Baruch. Lo hizo el mismo Dios. Jeremías 23:26, leo para ustedes. Dice, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asbiel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías. Y dice el texto ahí, pero Jehová los escondió. Eso pasó ese día con Cristo. Ahora, en el texto que nos ocupa esta mañana, lo que nosotros vemos es la gran valentía y confianza de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo, dice el texto, que Él se metió en medio de ellos y salió y nadie lo pudo tocar. O sea, Él no se fue por los lados escapando. Él pasó por la mitad de los leones, como quien diría, y nadie lo pudo tocar. Miren, si Jesús hubiese querido en ese momento, las piedras que estos hombres agarraron, Él les hubiera ordenado que esas piedras se volvieran contra ellos mismos. Si Jesús hubiese querido en este momento, Él hubiese abierto la tierra para que se los tragaran. Pero Cristo no hizo eso. Cristo era obediente a su Padre. Acuérdense cuando en el monte Getsemaní Pedro corta la oreja de un soldado y Cristo le dice a Pedro, ¿acaso tú crees que yo no me puedo defender? Parafraseando el texto. Cristo tenía a su disposición legiones de ángeles. Y recordemos que un solo ángel mató a miles de asirios. Y Cristo tenía a su disposición los ángeles que quisiera. Pero Cristo estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Más bien esta actitud ya se había predicho en Isaías 42:4, donde se dijo que a Cristo se le dijo no desfallecería ni se desanimaría. Esto que Jesús hizo fue un ejemplo de su poder sobre sus enemigos y que no podían hacer nada contra él. Pero también fue un ejemplo de su prudente provisión para su propia seguridad, sabiendo que su obra no estaba terminada ni su testimonio consumado. Así dio ejemplo de su propia regla. Cuando os persigan en una ciudad, cuida otra. Si es necesario al desierto, como lo hizo Elías. Eso está en Primera de Reyes 19. Miren, hermanos, cuando estos hijos del diablo, porque tengo que decirlo porque el texto lo dice, a mí no me gusta estar nombrando a ese tipo, a ese señor. Cuando estos hijos del diablo tomaron piedras sueltas para arrojárselas a Cristo, estaban cometiendo el peor error de su existencia en esta instancia terrenal. Y esas son las piedras que nosotros agarramos cuando no somos obedientes, iglesia.
Aquí hay una gran aplicación también para nosotros. Miren, Cristo mismo nos enseña a todos nosotros prudencia en todas las cosas que hagamos en esta vida terrenal. Él pudo hacer un milagro ante la violencia que querían ejercer contra él, eso está claro. Pero esto nos llama a entender que hay situaciones y cosas que están bajo la esfera también de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, no sería prudente exponer nuestras vidas viajando, por ejemplo, a una isla o a un lugar donde todos sus habitantes son caníbales. No sería prudente yo ir a una isla donde se practica el canibalismo porque quiero conocerla, porque quiero simplemente pasear, sabiendo que existe. Eso no sería prudente, ¿cierto? Diferente sería que fuésemos enviados por la divina providencia a través de una misión evangelística a tal lugar a predicar el evangelio y morir en esa labor que sin duda ya estaba predeterminada por Dios. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Ahora, si Dios quisiera conforme a su eterno propósito, también nos salvaría de los caníbales. Lo podría hacer. Pero si no seremos bienaventurados e iremos a su presencia cuando somos muertos por otras cosas y no por su evangelio. Amada iglesia, esto que pasó a nuestro rey, ese día en que quisieron apedrearlo sin hacerle un justo juicio, era, como les he dicho, la premonición de lo que más adelante pasaría, no por voluntad humana, sino porque su padre así lo había determinado. Y saben, esto fue lo mejor que pudo haber pasado para beneficio nuestro, para beneficio de su iglesia, porque ninguno de nosotros podía hacer tal obra expiatoria, solamente Cristo. Solo Él podía salvarnos y nos salvó. Por eso ruego a Dios y esta palabra de hoy haga que cambiemos nuestra actitud inadecuada ante la verdad que se nos es enseñada cada domingo, cada día del Señor. Todos los que decimos ser cristianos, como cristianos debemos andar. Porque si no es así, entonces nosotros estaremos en el grupo de aquellos hijos del diablo que quisieron matar a Jesús. Y recuerden cuál será el eterno destino de ellos y de todo aquel hombre irracional que no dé buen testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Esto no es un juego, iglesia. Esto no es un juego. Ni nosotros estamos aquí cada día del Señor para entretener a nadie. Estas son palabras de vida eterna que tratan de Cristo, de nuestro Rey, de nuestro Salvador, quien se merece toda gloria, honra y honor. Dios nos ayude. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Oh Señor, nos has permitido hoy terminar el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser como aquellos que creyeron superficialmente. Ayúdanos a ser como esa semilla que fue sembrada en una tierra fértil y profunda, que da raíces profundas, Señor. Ayuda a tu iglesia a que sea consciente de que deben actuar como creyentes, Señor. Que no podemos ser amigos del mundo y que el mundo sea feliz con nosotros, porque algo mal hay en nosotros. No quiero decir que no debemos hablar con las personas que son a imagen y semejanza tuya, Señor. Cuando digo amistad con el mundo, me estoy refiriendo a que no debemos practicar lo que el mundo practica, Señor. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, a quien es toda honra, honor y gloria.